Padre eterno, Dios todopoderoso, Rey de gloria y refugio de los cansados, esta noche venimos delante de tu presencia, reconociendo que sin ti el alma humana fácilmente se pierde entre el miedo, el dolor y las heridas de esta vida. Tú eres nuestro pastor fiel cuando sentimos que caminamos solos. Tú eres nuestra fortaleza cuando las fuerzas desaparecen. Tú eres el Dios que restaura corazones rotos y levanta al que ya no puede continuar. Hoy declaramos con fe profunda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque el mundo tiemble, aunque las noticias llenen de miedo los corazones y aunque muchos se sientan agotados emocionalmente, nosotros seguimos creyendo que tu mano poderosa continúa sosteniendo a tus hijos. Padre amado, mira hoy a cada persona que escucha esta oración mientras lucha silenciosamente contra el cansancio emocional, las preocupaciones económicas, la ansiedad, la tristeza y los recuerdos dolorosos que todavía pesan sobre el corazón. Muchos siguen adelante por fuera, pero por dentro sienten que están perdiendo lentamente las fuerzas para continuar. Pero tú conoces perfectamente cada batalla invisible, tú escuchas las lágrimas silenciosas, tú ves el dolor escondido, tú conoces las noches donde el alma ya no sabe cómo seguir. Y aún así, Señor, sigues acercándote con amor y misericordia. Padre Celestial, hoy recordamos la historia de Samuel, un joven de Houston, Texas, hijo de inmigrantes latinos que trabajaron toda su vida limpiando edificios y cocinando en restaurantes para darle un futuro mejor. Samuel creció viendo a sus padres esforzarse día y noche y desde niño prometió que algún día cambiaría la historia de su familia. Pero en el año 2024 todo comenzó a derrumbarse. Después de terminar sus estudios técnicos, Samuel perdió su empleo inesperadamente durante una reducción masiva de personal. Las cuentas comenzaron a acumularse. El alquiler subió, su automóvil dejó de funcionar y poco a poco comenzó a sentirse completamente derrotado. Lo que más lo destruía no era solamente el dinero. Era sentir que estaba decepcionando a sus padres. Cada mañana fingía estar bien delante de ellos, pero por las noches se encerraba solo en su cuarto, sintiendo ansiedad y vergüenza. Pasaba horas enviando solicitudes de empleo sin recibir respuestas. El miedo al futuro comenzó a consumirlo lentamente. Una madrugada del invierno de 2025, Samuel salió a caminar solo por las calles frías de Houston después de otra noche sin dormir. Mientras caminaba sin rumbo, terminó sentándose afuera de una pequeña iglesia donde todavía había luces encendidas. Desde adentro se escuchaba una oración suave basada en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Samuel comenzó a llorar en silencio, porque sentía exactamente lo contrario: vacío, cansado, sin dirección, sin esperanza. Aquella noche levantó una oración sencilla, mirando al cielo. Dios, si todavía tienes un propósito para mí, ayúdame, porque ya no sé qué hacer. Y tú escuchaste aquel clamor sincero, Padre amado. Días después, una persona de la iglesia lo conectó con una pequeña empresa donde necesitaban ayuda técnica urgente. Samuel comenzó trabajando temporalmente, pero poco a poco sus habilidades llamaron la atención de sus supervisores. Meses más tarde, obtuvo un puesto fijo mucho mejor de lo que había imaginado. Pero el milagro más grande no fue laboral, fue emocional, porque tú restauraste la esperanza de un corazón que ya se estaba rindiendo. Hoy Samuel ayuda a jóvenes desempleados y les dice constantemente: cuando sentí que todo estaba terminado, Dios seguía escribiendo mi historia. Padre eterno, ¿cuántas personas se sienten exactamente así hoy? Personas que sienten que fracasaron, personas cansadas de puertas cerradas y de luchar contra el desánimo. Pero hoy declaramos que tú todavía abres caminos donde parecía imposible avanzar, porque tú sigues siendo proveedor,
sigues siendo pastor en medio del valle. Señor Jesús, también levantamos delante de ti a Melissa, una mujer de Orlando, Florida, que durante años luchó contra inseguridades profundas después de sufrir bullying y rechazo desde adolescente. Aunque por fuera parecía fuerte y sonriente, por dentro se sentía insuficiente para todo. Las redes sociales empeoraban todo, cada fotografía, cada comparación, cada comentario, todo aumentaba el vacío que llevaba dentro. Melissa comenzó a odiar su apariencia, su vida y hasta su propia voz. Poco a poco dejó de salir con amigos y empezó a aislarse emocionalmente. Incluso evitaba mirarse al espejo porque sentía que jamás sería suficiente para nadie. Una noche del año 2025, después de leer comentarios crueles en internet, terminó llorando sola sobre el piso de su habitación. Sentía que la tristeza le estaba robando completamente las ganas de vivir. Mientras lloraba, recordó algo que su abuela le repetía constantemente cuando era niña: Dios mira el corazón, no las apariencias. Melissa tomó su Biblia buscando desesperadamente algo de esperanza y abrió el Salmo 139, donde leyó: Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Aquellas palabras comenzaron a romper lentamente años enteros de inseguridad y dolor acumulado, porque tú comenzaste a mostrarle algo poderoso, que su valor jamás dependió de la aprobación de otros. Desde aquella noche, Melissa comenzó un proceso profundo de restauración emocional contigo. Aprendió a verse con misericordia, aprendió a dejar de compararse constantemente, aprendió a sanar heridas que llevaba cargando desde hacía muchos años. Hoy ayuda a jóvenes que luchan contra ansiedad e inseguridad emocional, recordándoles: Dios no te creó para vivir odiándote. Padre amado, ¿cuánto necesita esta generación recordar su verdadero valor? Vivimos rodeados de comparación, ansiedad, presión social y heridas emocionales que lentamente destruyen la paz del corazón humano. Pero hoy declaramos que tu voz es más fuerte que cualquier rechazo, cualquier crítica y cualquier mentira que el enemigo haya sembrado sobre nuestras vidas. Porque tú sigues restaurando identidades, sigues levantando corazones heridos, sigues trayendo luz a las almas cansadas. Y mientras continuamos esta oración bajo la sombra del Altísimo, descansamos sabiendo que aunque todavía existan tormentas alrededor nuestro, tu fidelidad continúa siendo más grande que cualquier miedo, cualquier fracaso y cualquier herida que hayamos atravesado en la vida. Padre Celestial, seguimos acercándonos a tu presencia porque entendemos que en medio de esta vida llena de luchas, presiones y heridas invisibles, solamente tú puedes traer descanso verdadero al alma cansada. Tú eres el refugio que nunca falla, el pastor que jamás abandona a sus ovejas y la voz que sigue trayendo esperanza aun cuando el corazón humano siente que ya no puede continuar. Hoy levantamos delante de ti a cada persona que escucha esta oración mientras batalla silenciosamente contra pensamientos de derrota, miedo al futuro y heridas emocionales que todavía no han sanado completamente. Muchos sienten que llevan demasiado tiempo luchando solos. Muchos han perdido la motivación. Muchos ya no saben cómo volver a sentir paz dentro de sí mismos, pero esta noche declaramos que tu Espíritu Santo comienza a soplar vida nueva sobre cada corazón agotado. Porque aunque las fuerzas humanas desaparezcan, tu poder sigue levantándonos. Aunque la tristeza sea profunda, tu luz todavía puede alcanzarnos. Aunque el valle parezca interminable, tu vara y tu cayado siguen guiándonos. Padre amado, hoy recordamos la historia de Christopher, un joven de Phoenix, Arizona, que pasó gran parte de su adolescencia atrapado en pandillas y violencia callejera. Creció en un vecindario difícil donde escuchar disparos durante la noche era algo normal. Desde pequeño aprendió a sobrevivir endureciendo el corazón y ocultando el miedo detrás de una apariencia agresiva.
Christopher perdió amigos muy jóvenes, vio violencia demasiado temprano y poco a poco comenzó a creer que jamás tendría un futuro diferente. En el año 2024 terminó arrestado después de participar en una pelea grave. Mientras permanecía detenido, sintió por primera vez que su vida se estaba destruyendo completamente. Sentía rabia, vergüenza y desesperación al mismo tiempo. Una noche dentro de aquella celda, un capellán visitó el lugar repartiendo pequeñas Biblias. Christopher recibió una sin mucho interés, pero horas después, incapaz de dormir, comenzó a leer aleatoriamente hasta llegar al Salmo 91. No temerás el terror nocturno. Aquellas palabras golpearon su corazón profundamente, porque el miedo había sido parte de su vida desde niño. Miedo a morir joven, miedo a perder a su familia, miedo a terminar destruido como tantos otros. Aquella madrugada comenzó a llorar solo dentro de la celda mientras repetía: Dios, si todavía puedes cambiar mi vida, hazlo ahora. Y tú escuchaste aquel clamor sincero: Padre eterno. Después de salir, Christopher comenzó poco a poco un proceso difícil pero poderoso de transformación. Se alejó de viejas amistades, comenzó a congregarse y encontró trabajo ayudando en construcción. El camino no fue fácil. Muchas veces quiso rendirse, muchas veces el pasado intentó arrastrarlo nuevamente, pero tu presencia seguía sosteniéndolo. Hoy Christopher trabaja ayudando jóvenes en barrios conflictivos de Arizona y constantemente les dice: no naciste para destruirte, Dios todavía tiene propósito para ti. Padre amado, ¿cuántos jóvenes viven atrapados en oscuridad emocional, violencia, drogas y desesperanza? Muchos crecieron sin dirección, sin afecto y sin modelos correctos. Pero hoy declaramos que tu luz todavía puede alcanzarlos aún en los lugares más oscuros, porque tú sigues rescatando vidas, sigues rompiendo cadenas, sigues restaurando futuros que parecían perdidos. Señor Jesús, también levantamos delante de ti a Ashley, una mujer de Seattle, Washington, que durante años luchó silenciosamente contra ataques de ansiedad severos, después de perderlo prácticamente todo en una crisis financiera. Ashley había construido un pequeño negocio online que terminó colapsando inesperadamente en 2025. Las deudas crecieron rápidamente, perdió estabilidad, perdió confianza en sí misma y poco a poco comenzó a vivir bajo miedo constante. Cada mañana despertaba con ansiedad. Cada llamada telefónica la aterraba. Cada correo le provocaba angustia. Su mente jamás descansaba. Una madrugada especialmente difícil, Ashley sufrió una fuerte crisis emocional mientras estaba sola en su apartamento. Sentía el pecho apretado, las manos temblando y pensamientos oscuros llenando su mente. Desesperada, encendió su computadora buscando distraerse, pero accidentalmente encontró una transmisión cristiana donde alguien leía lentamente el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquellas palabras parecían imposibles para alguien cuya mente llevaba meses viviendo en tormenta constante. Pero mientras escuchaba aquella oración sencilla, algo comenzó a calmarse dentro de ella. No fue instantáneo. No desaparecieron todos los problemas, pero tu paz comenzó entrando lentamente. Ashley comenzó desde entonces a escuchar los salmos cada noche antes de dormir. Poco a poco las crisis disminuyeron. Volvió a respirar con tranquilidad. Volvió a recuperar esperanza. Hoy ayuda a personas con ansiedad emocional diciéndoles: Dios puede traer calma incluso cuando tu mente siente que está colapsando. Padre eterno, ¿cuánto necesita esta generación descanso verdadero? Vivimos rodeados de ruido constante, presión emocional, miedo al fracaso y ansiedad por el futuro. Muchas personas están sobreviviendo con sonrisas falsas, mientras por dentro se sienten completamente agotadas.
pero hoy declaramos que tu presencia sigue trayendo paz sobrenatural, que toda ansiedad comienza a perder fuerza, que toda voz de derrota queda silenciada, que toda oscuridad emocional retrocede en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres nuestro refugio seguro, nuestro pastor fiel, nuestro descanso verdadero. Y mientras seguimos caminando bajo la sombra del Altísimo, creemos firmemente que tu amor continúa restaurando vidas rotas, levantando corazones cansados y trayendo esperanza nueva a cada persona que todavía decide confiar en ti, incluso en medio de las tormentas más difíciles de la vida. Padre amado, seguimos refugiándonos bajo tu presencia porque entendemos que sin ti el corazón humano fácilmente se pierde entre el cansancio, el miedo y las heridas invisibles que esta vida deja en el alma. Tú eres nuestra fortaleza cuando sentimos que ya no podemos continuar. Tú eres el Dios que restaura lentamente a los quebrantados y levanta a quienes creen que ya no tienen esperanza. Hoy declaramos nuevamente que aunque andemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque tú continúas caminando junto a nosotros. Hay momentos donde el dolor parece demasiado grande. Hay noches donde la ansiedad se vuelve tan fuerte que la mente no encuentra descanso. Pero aún en medio de la tormenta, tu presencia sigue siendo refugio seguro para los que claman a ti. Padre Celestial, hoy recordamos la historia de Daniel, un hombre de Chicago, Illinois, que durante años trabajó como conductor de autobús urbano. Daniel siempre fue conocido como una persona alegre, responsable y servicial, pero detrás de aquella sonrisa escondía un dolor profundo que llevaba mucho tiempo creciendo dentro de él. En el año 2025, su hijo mayor cayó gravemente enfermo después de un accidente automovilístico. Durante semanas enteras Daniel pasaba las noches en el hospital, mientras durante el día seguía trabajando agotado emocionalmente para poder pagar tratamientos y medicamentos. El cansancio comenzó a destruirlo lentamente. Dormía muy poco, comía mal, vivía constantemente preocupado. Pero lo peor era el miedo de perder a su hijo. Cada madrugada se sentaba solo en una sala fría del hospital, mirando las máquinas conectadas al muchacho mientras intentaba contener las lágrimas. Muchas veces sentía que la fe comenzaba a debilitarse dentro de él. Una noche especialmente difícil, después de escuchar noticias médicas poco alentadoras, Daniel salió caminando al estacionamiento del hospital completamente quebrado. Se apoyó sobre su autobús vacío y comenzó a llorar desesperadamente. Y mientras lloraba, recordó unas palabras que su madre le enseñaba cuando era niño. Escucha atentamente la voz de Dios y espera en Él. Daniel sacó su teléfono y comenzó a leer lentamente el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquellas palabras comenzaron a sostenerlo en medio del dolor. No cambiaron instantáneamente la situación, no eliminaron el miedo por completo, pero tu presencia comenzó dándole fuerzas para seguir resistiendo. Semanas después, el estado de su hijo comenzó a mejorar lentamente. La recuperación fue larga y difícil, pero poco a poco volvió a caminar, volvió a sonreír y finalmente pudo regresar a casa. Hoy Daniel sigue conduciendo autobuses por Chicago, pero ahora cada mañana antes de comenzar su ruta, coloca una mano sobre el volante y ora en silencio. Señor, gracias porque escuchaste mi clamor cuando pensé que ya no podía más. Padre amado, ¿cuántos padres y madres viven hoy cargando preocupaciones enormes por sus hijos? ¿Cuántas personas sienten miedo constante por la salud, el futuro o las decisiones de quienes aman? Pero hoy declaramos que tú sigues escuchando el clamor sincero de los corazones quebrantados, porque tú todavía haces milagros silenciosos, todavía sostienes familias cansadas, todavía das fuerzas cuando parece imposible continuar. Señor Jesús,
También levantamos delante de ti a Rebeca, una joven de Boston, Massachusetts, que durante años luchó contra una profunda sensación de fracaso después de abandonar la universidad. Rebeca siempre fue una estudiante brillante, pero la presión económica y los problemas familiares la obligaron a dejar sus estudios antes de graduarse. Con el paso del tiempo, comenzó a sentirse avergonzada de sí misma. Veía cómo sus antiguos compañeros avanzaban mientras ella trabajaba largas horas en una cafetería intentando sobrevivir económicamente. Poco a poco comenzó a creer la mentira de que había arruinado completamente su futuro. Dejó de soñar, dejó de creer en sí misma, dejó de esperar algo bueno de la vida. Una noche del invierno de 2024, mientras cerraba sola la cafetería después de una jornada agotadora, comenzó a sentirse completamente vacía. Se sentó detrás del mostrador y empezó a llorar en silencio, preguntándose si alguna vez lograría salir adelante. En ese momento vio una pequeña nota olvidada sobre una mesa por algún cliente. La nota tenía escrito solamente un versículo: Él puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos. Rebeca guardó aquella nota en el bolsillo sin entender por qué le había impactado tanto. Esa noche buscó el versículo completo y terminó leyendo varios salmos durante horas. Y mientras leía, algo comenzó despertando nuevamente dentro de ella: esperanza. Porque tú comenzaste a recordarle que un fracaso no define toda una vida. Meses después, Rebeca decidió volver a estudiar poco a poco mientras continuaba trabajando. No fue fácil. Muchas veces sintió miedo nuevamente, pero tu presencia siguió fortaleciéndola. Hoy Rebeca ayuda a jóvenes desanimados diciéndoles: Dios todavía puede levantar sueños que parecían destruidos. Padre eterno, ¿cuántas personas viven creyendo que ya es demasiado tarde para comenzar otra vez? Personas que sienten que fallaron demasiado, que perdieron oportunidades o que arruinaron completamente su futuro. Pero hoy declaramos que tu gracia sigue restaurando caminos rotos, porque tú sigues levantando al caído. Sigues dando nuevas oportunidades, sigues trayendo propósito donde había desesperanza. En las calles de Nashville, Tennessee, vivía también Marcus, un músico que durante años luchó silenciosamente contra adicciones y depresión mientras intentaba aparentar éxito delante de todos. Por fuera parecía alguien feliz, tocaba en bares, tenía amigos y siempre estaba rodeado de personas. Pero cuando llegaba solo a casa, cada noche sentía un vacío inmenso dentro del alma. El alcohol comenzó como distracción. Luego se convirtió en dependencia y poco a poco terminó destruyendo su paz interior. Una madrugada del año 2025, después de tocar en un pequeño bar, Marcus regresó completamente solo a su apartamento, sintiendo que había tocado fondo emocionalmente. Mientras caminaba tambaleándose, escuchó a lo lejos música saliendo de una iglesia donde había oración nocturna. Sin entender por qué, decidió entrar. Se sentó al fondo intentando ocultarse. Y justo en ese momento escuchó estas palabras: sacó mi alma del pozo de desesperación. Marcus comenzó a llorar profundamente porque sentía exactamente eso, que estaba atrapado en un pozo emocional del cual ya no sabía cómo salir. Aquella noche cayó de rodillas y levantó una oración sincera: Dios, si todavía puedes rescatarme, por favor hazlo. Y tú comenzaste una restauración profunda dentro de él, no instantánea, no fácil, pero real. Hoy Marcus usa la música para adorar y ayudar personas que luchan contra depresión y adicciones, recordándoles constantemente: no importa cuán profundo sea el pozo, Dios todavía puede levantarte. Padre amado, mientras seguimos descansando bajo tus alas poderosas, declaramos que tu presencia continúa restaurando vidas quebradas,
levantando corazones cansados y trayendo esperanza nueva a cada persona que todavía clama a ti, aun en medio de las noches más oscuras y difíciles de la vida. Padre eterno y misericordioso, seguimos delante de tu presencia porque entendemos que aun en medio de las pruebas más difíciles, tu mano nunca deja de sostener a tus hijos. Muchas veces pensamos que ya no tenemos fuerzas para continuar, que el cansancio emocional es demasiado grande y que las heridas del corazón jamás sanarán completamente. Pero tú sigues siendo el Dios que restaura almas cansadas, el refugio seguro en medio de la tormenta y la voz que trae esperanza cuando todo parece perdido. Hoy levantamos delante de ti a cada persona que escucha esta oración mientras lucha silenciosamente contra preocupaciones que nadie más conoce. Muchos están cansados emocionalmente, muchos llevan años cargando culpas, tristezas y recuerdos dolorosos que todavía pesan dentro del alma. Otros sienten miedo constante al futuro y ansiedad por situaciones que parecen no tener solución. Pero esta noche declaramos que tu presencia sigue trayendo paz sobrenatural, porque aunque el corazón humano se debilite, tu fidelidad permanece firme. Aunque las lágrimas duren muchas noches, tu misericordia sigue siendo nueva cada mañana. Aunque el camino parezca oscuro, tu vara y tu cayado continúan guiándonos. Padre amado, hoy recordamos la historia de Kevin, un hombre de Denver, Colorado, que durante años luchó silenciosamente después de perder su negocio familiar. Kevin había trabajado más de 10 años construyendo una pequeña empresa junto a su padre. Era el sueño de toda la familia. Pero una fuerte crisis económica en 2025 destruyó lentamente todo lo que habían construido. Las ventas cayeron, las deudas crecieron, los empleados tuvieron que irse y finalmente Kevin tuvo que cerrar las puertas del negocio. Aquello no solo afectó sus finanzas, también destruyó profundamente su ánimo. Comenzó a sentirse avergonzado delante de todos. Evitaba reuniones familiares porque no soportaba escuchar preguntas sobre el negocio. Poco a poco cayó en una tristeza silenciosa que empezó consumiéndolo lentamente. Una noche especialmente difícil, Kevin se quedó solo dentro del local vacío, observando las luces apagadas y las máquinas detenidas. El silencio del lugar le rompía el corazón. Sentía que había fallado completamente. Mientras estaba sentado solo en la oscuridad, recordó algo que su padre le decía constantemente. Los hombres pueden perder muchas cosas, pero nunca deben perder la fe. Kevin tomó su teléfono y comenzó a escuchar una oración basada en el Salmo 91. Y mientras escuchaba, porque Él te librará del lazo del cazador, algo comenzó a cambiar dentro de él, porque entendió que aunque había perdido un negocio, no había perdido su valor delante de Dios. Aquella noche comenzó lentamente un proceso de restauración emocional. Meses después encontró nuevas oportunidades laborales y más adelante comenzó nuevamente desde cero con pequeños proyectos. Pero lo más importante fue que tú restauraste su corazón antes que sus finanzas. Hoy Kevin ayuda a personas que atravesaron pérdidas económicas y constantemente les dice: tu fracaso no es el final de tu historia. Padre eterno, ¿cuántas personas viven hoy sintiéndose derrotadas por problemas financieros, desempleo y frustraciones personales? Pero hoy declaramos que tú todavía levantas al caído y abres caminos donde parecía imposible avanzar, porque tú sigues siendo proveedor, sigues siendo refugio, sigues siendo esperanza en medio de la crisis. Señor Jesús, también levantamos delante de ti a Hannah, una joven de Los Ángeles, California, que durante años luchó contra depresión profunda después de sentirse rechazada y abandonada emocionalmente por personas importantes en su vida.
Desde adolescente cargaba inseguridades enormes y miedo constante de no ser suficiente para nadie. Intentaba ocultarlo detrás de fotografías felices y sonrisas falsas en redes sociales. Pero cuando llegaba sola a casa, sentía un vacío inmenso dentro de sí misma. Las noches eran las peores. La ansiedad aumentaba. Los pensamientos oscuros crecían y poco a poco comenzó perdiendo las ganas de seguir adelante. Una madrugada del año 2024, después de pasar horas llorando sola en su habitación, Hannah abrió accidentalmente una transmisión cristiana donde alguien leía lentamente el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquellas palabras tocaron profundamente su corazón, porque durante años sintió que nadie escuchaba su dolor. Aquella noche levantó una oración sencilla: Dios, si todavía me escuchas, ayúdame. Y tú escuchaste aquel clamor silencioso. No desaparecieron instantáneamente todas las heridas, pero tu presencia comenzó entrando lentamente en su oscuridad emocional. Hannah empezó buscando ayuda emocional. Comenzó a acercarse nuevamente a Dios y poco a poco aprendió algo que cambiaría su vida, que su identidad no dependía del rechazo humano, sino del amor eterno de Dios. Hoy ayuda a jóvenes con ansiedad y depresión diciéndoles: no tienes que seguir peleando solo. Padre amado, ¿cuánto necesita esta generación escuchar nuevamente tu voz? Vivimos rodeados de comparación, presión emocional y falsas expectativas que lentamente destruyen la paz del corazón humano. Muchas personas se sienten insuficientes, cansadas y emocionalmente vacías, aunque por fuera aparenten felicidad. Pero hoy declaramos que tu verdad sigue trayendo libertad, que toda mentira de rechazo pierde poder, que toda voz de derrota queda silenciada, que toda herida emocional comienza a sanar en el nombre poderoso de Jesús, porque tú sigues restaurando identidades, sigues levantando corazones rotos, sigues trayendo esperanza a quienes pensaban rendirse. Y mientras seguimos descansando bajo la sombra del Altísimo, creemos firmemente que aunque todavía existan tormentas alrededor nuestro, tu amor continúa siendo más fuerte que cualquier tristeza, cualquier fracaso y cualquier oscuridad que intente apagar la esperanza dentro de nuestras vidas. Amén, amén y amén.